Hechos, al capítulo 8, verso 26. Estaremos disertando hoy bajo el tema la llenura y la obediencia de un discípulo. Gloria a Jesús. Hechos 8, 26. Leemos la palabra con la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Diga al profeta Isaías. Gloria a Dios. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Gloria a Jesús. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lee? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, diga abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Qué le anunció? Gloria a Dios. Antes de Jesús partir, se reunió, según el capítulo 1 del libro de los Hechos, se reunió con su discípulo en un lugar. Le dio algunas instrucciones y le dijo: no se muevan de Jerusalén, no se vayan hasta que reciban la promesa del Padre. Porque verdaderamente Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Estando ya para despedirse, antes de partir, las últimas palabras que le habló el Señor a sus discípulos fueron: y recibirán poder cuando venga sobre usted el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y hasta en lo último de la tierra. Primeramente fue Judea, luego Samaria, luego todo lo último de la tierra.
Quiero, amados hermanos, hablar en esta noche sobre algo muy importante. El enemigo ha tratado de contextualizar las escrituras, de que nosotros veamos todas esas cosas que pasaron como algo que ya pasó y que nosotros ya no tenemos que practicarlo. Quiero decirle que lo que se dijo hace 2500 años, 3500 años, lo que la palabra de Dios dice, está más actualizada que el periódico que salió esta mañana. La palabra de Dios no pasa. Y en estos tiempos más que nunca, nosotros tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. Jesucristo es nuestro modelo. Y la palabra dice en el libro, comenzando Lucas 4, la palabra dice que Jesús subió del Jordán lleno del Espíritu Santo. Fue llevado por el Espíritu al desierto y regresó del desierto en el poder del Espíritu. Es una enseñanza para la iglesia de hoy. Para ser discípulo nos preparamos, estudiamos, pero no es suficiente sin la llenura del Espíritu Santo. No es suficiente. Tenemos, hermanos, que llenarnos del Espíritu Santo. Nosotros podemos ver que Jesús mismo en su ministerio dependió completamente del Espíritu Santo, porque Él no vino a hacer un trabajo como Dios, sino como hombre, y tuvo que depender del Espíritu Santo. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo. 10 días después de Cristo haber partido, la promesa del Padre, ellos la recibieron el día de Pentecostés en Jerusalén. Se llenaron del Espíritu Santo, lengua de fuego se repartieron sobre cada uno de ellos, y aquello, hermano, fue algo extraordinario. Todos los visitantes que estaban de diferentes partes del mundo en Jerusalén fueron testigos de aquello que aconteció en aquel día. Pero a veces somos olvidadizos. A veces se nos olvidan las cosas. Y había un gozo tan grande en Jerusalén que ellos no querían salir de Jerusalén. Ellos querían quedarse. Óigame, donde está la unción, donde está el gozo, donde está esa armonía en el Espíritu, usted no se quiere despedir, usted no se quiere ir, pero era necesario que el Evangelio fuera predicado en otras latitudes. Y tuvo que venir una gran persecución con la muerte de Esteban, y todos tuvieron que salir e irse a diferentes lugares. Pero qué bueno que donde quiera que llegaban, estaban llenos, y por eso predicaban la palabra en cada pueblo, en cada paraje, en cada aldea donde llegaban. Denle un aplauso al Señor. Porque esa era la orden. Un discípulo no puede quedarse estático. Un discípulo tiene que dar lo que ha recibido. Un discípulo tiene que recibir a los creyentes nuevos que llegan. Un discípulo recibió a Pablo cuando Pablo se convirtió. Un discípulo llamado Ananías oró por él
y las escamas cayeron de los ojos de Pablo. Ese discípulo, aunque con temor porque el hombre no tenía buena fama, oró por él y lo llamó hermano Pablo. Todos los que vienen a Cristo son nuestros hermanos, pero somos nosotros los que tenemos que recibirle. Son los discípulos los que tienen que recibir a cada creyente que llega y darle por gracia lo que por gracia han recibido. Aleluya. Vemos que uno de ellos, llamado Felipe, llegó a Samaria, una ciudad hostil, una ciudad que no se llevaba con los judíos. Sin embargo, allí llegó un hombre lleno del Espíritu Santo e hizo una revolución en Samaria. Aquello fue espectacular lo que allí pasaba. Miles de personas entregando su vida a Jesucristo. Porque vuelvo y repito, hermano, la llenura del Espíritu Santo era un requisito en la iglesia primitiva y debe seguir siendo un requisito en la iglesia de hoy, porque sin él nada podemos hacer. Es el Espíritu Santo el que nos conduce a toda justicia y a toda verdad. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Es el Espíritu Santo, hermano, el que hace prosperar la obra de Dios. Yo soy testigo de esto. Kirsi, mi esposa, también fueron testigos. Entiendo por qué los discípulos no querían salir de Jerusalén. Cuando yo me convertí en Nueva York, regresé, estaba viviendo en San Francisco de Macorís porque tenía una finca allí. Y para estar cerca de la finca, pues nos quedamos viviendo en San Francisco. Yo compré la finca para disfrutarla, pero el plan de Dios era otro. El plan de Dios que yo, que era un hombre de mundo, me afirmara en los caminos del Señor. Había una efervescencia espiritual poderosa en San Francisco. Había aposento alto por doquier. Yo creo que la iglesia de los Hechos en esos días se mudó a San Francisco. En mi casa, Kirsi y mi esposa son testigos. Siendo yo nuevo, se levantó un cuarto de oración, un aposento alto. Hermano, y ahí se oraba la 24. Yo nunca había visto algo igual. Esa oración ferviente. Y Dios comenzó a manifestarse. Porque si hoy nos están viendo las señales del libro de los Hechos, la culpa no es de Dios. La culpa es de nosotros que hemos menguado en la búsqueda de Dios. Aquello casi no se le puede contar a incrédulo, porque comenzamos a ver cosas allí extraordinarias. Nos llenábamos, yo levanté ese cuarto de oración y los pastores decían, pero ellos son nuevos, ¿qué busca toda esa gente ahí? Pero Dios hace la cosa como Él quiere. Comenzaron a ir gente de todas las denominaciones. Pero ahí nadie hablaba de doctrina, ahí nada más se oraba. Se oraba día y noche. Y comenzaron a surgir los dones proféticos. Recuerdo que Dios levantó a un muchacho que vendía pan en un motorcito. Oigan bien. Y comenzó a levantarlo como un profeta, el hermano Jeroni de Jiminián. Y aquello, él iba y vendía su pan y volvía corriendo para el cuarto de oración. No queríamos salir de ese cuarto de oración. Dios se movía ahí. Sentíamos la presencia de Dios. Sentíamos los ángeles. Vimos cosas extraordinarias. Solo porque nos dispusimos a orar y a buscar la presencia de Dios. Hoy vivimos en un mundo muy afanado, muy ocupado, y nadie tiene tiempo.
Pero nosotros, hermano, viendo cómo están las cosas y viendo que estamos viviendo los últimos días de la historia, tenemos que buscar esa llenura del Espíritu Santo. Tenemos que sacar tiempo para Dios, para poder ser efectivo en la predicación del Evangelio. Aquello allí fue tremendo. Recuerdo que compré los primeros aparatos, compré mi bocina y todo lo que se necesitaba para salir a predicar, porque no podíamos quedarnos trancados en el cuarto. Mucho gozo, pero había que salir. El discípulo se llena, pero es para impartir a otro. Óigame, nos llenamos ahí, eso fue tremendo. Y yo recuerdo que en una actividad en Ranchito de Camus, la gente viendo las señales y los milagros, se abalanzó sobre el muchacho que yo le dije, sobre Jerónides, al ver las señales. Y tuvimos que salir corriendo con él y meterlo en un camión y trancarlo en un camión, porque la gente hicieron como hicieron con Pablo y Bernabé en Listra, que lo querían endiosar. La multitud se fue encima de ellos al ver las sanidades, al ver los milagros, al ver lo que estaba aconteciendo allí. Recuerdo que yo era nuevo y tenía mi lucha, porque venía de un mundo no tan fácil. Y tenía luchas, pero se estaba orando, se estaba orando. ¿Y sabe qué pasaba? Que cada vez que yo trataba como de deslizarme, venía un profeta. Hey, amigo, venga acá. El Señor me lo mostró en tal sitio. Recuerdo un día que a mí me gustaba mucho la cerveza. Y recuerdo que me fui a 25 kilómetros que quedaba la finca. Me fui y me tomé una cervecita en el medio de la finca. Y cuando regresé, habían dos profetas con la cara muy seria esperándome. Ellos siempre vivían contentos conmigo. Yo lo alcancé a ver como que estaban guapos. Y yo le dije, hermano, ¿y qué le pasa? Dice, no, ¿qué le pasa a usted? Lo estamos esperando. Y yo le dije, ay, hermano, me bebí una cervecita en el medio de la finca. Venga, arrodíllese ahí. Así se movían las cosas allí. Un día entré en un silicio. Le estoy diciendo lo que pasaba cuando y lo que pasa cuando nosotros nos disponemos a buscar de Cristo, a buscar del Espíritu Santo, a buscar esa llenura. Mire, Dios no se deja esperar. Él se manifiesta y los milagros comienzan a surgir, mire, a raudales. Recuerdo que una noche en ese silicio, yo era nuevo y no conocía a ninguno de los profetas de la Biblia, no, por nombre yo no. Y me visitó el profeta Malaquías y el profeta Ezequiel la noche entera en un silicio. Si yo cerraba los ojos, ellos estaban ahí, yo lo veía. Y si abría los ojos, estaban en mi mente. Y eran las 10 de la mañana y yo no me podía parar de ese piso duro. Y yo tuve que preguntarle a Kirsi, que ya estaba en el evangelio primero que yo. Y Kirsi me dijo que eran dos profetas de la Biblia. Lo que pasaba allí, hermano, era extraordinario. Recuerdo que yo sentía cierta vergüenza porque los hermanos oraban de una manera, ya usted sabe. Y yo vivía, era una urbanización de clase media, y todo el mundo vivía muy tranquilo, y yo no quería realmente hacer mucha bulla para no molestar a los vecinos. Pero mire, el mover de Dios nadie lo puede parar. Y Dios me dio una lección con eso. Un día estaba parado frente a la habitación donde estaba el cuarto de oración. Y yo oí una multitud como de 500 personas ahí adentro, diciendo gloria a Dios y aleluya. Yo estaba hablando frente a la habitación con un señor que había pasado y yo lo detuve para preguntarles algunas cosas.
Y yo le pedí permiso y le dije, déjeme decirle a los hermanos que es muy temprano, que bajen un poco la voz. Hermano, cuando entré, que yo no vi a nadie, yo busqué a la gente hasta abajo de la cama. Y para que yo supiera que era Dios que me estaba dando una lección, venía una vecina que a ella le gustaba mucho la profecía y viene poniéndose la batica, acabándose de levantar, y me dice, varón, pero yo oigo en su casa como 500 personas alabando a Dios. Yo voy para allá. Digo, pero yo lo estoy buscando también y no están. ¿Cómo va a ser? Jamás volví a interferir en la adoración. Si hablaban en lengua, yo me preocupaba. Si Kirsi salía hablando en lengua, ya yo estaba y vivía mandando a callar a los hermanos. Y el Señor me mostró que el mover de Dios hay que dejarlo fluir. Dele un aplauso al Señor. Salgo para Santiago un día, siguiendo a un amigo mío que íbamos a una agencia de carro. 2 días antes, Kirsi es testigo, un profeta fue allá y me dijo, varón, yo veo que a uno de los carros, yo tenía 2 carros, a uno de los carros se le sale la goma derecha de adelante. Y yo lo llevé a la primera marquesina, después lo llevo a la segunda, y a la primera me dijo, no, este no es. Cuando lo llevo a la otra dice, este es, y es esa goma de adelante. Yo puse ese carro a 120 para Santiago y yo no me recordé más. Regreso de Santiago y en la tarde salgo a dar una vueltecita en la ciudad al pasito y oigo ese estruendo, la goma que sale, mire, disparada como a 1 kilómetro, y suerte que gracias a Dios no chocó con nadie. Tal como lo dijo el profeta, eran cosas que pasaban, hermano, cuando se busca, y Dios me guardó. Cuando se busca la llenura del Espíritu Santo, usted puede estar seguro que cosas grandes van a pasar. Este hombre venía del norte de Egipto, del África, y había recorrido 2000 kilómetros el eunuco para estar en la fiesta del Pentecostés en Jerusalén. Hermano, Dios premia a los que se desvelan por su obra, a los que trabajan en su obra. El trabajo en Dios no es en vano. Él paga arítide y paga bien. Este hombre, el Señor dijo, hay que bendecirlo. Tengo que bendecir a este hombre. Este hombre no era cristiano, era un prosélito. Un prosélito es un gentil convertido al judaísmo. Él era un prosélito, pero había recorrido 2000 kilómetros para estar en la fiesta el día de Pentecostés. Dios le dice a Felipe, que estaba en un gran avivamiento en Samaria, donde miles de personas se estaban convirtiendo. Pero mire lo importante que es un alma para Dios. Felipe, levántate. Yo no sé si Felipe estaba acostado o estaba descansando de el ajetreo de tantas predicaciones y de tanto ese mover poderoso que hubo en Samaria. Levántate y ve por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Lo que me gusta de Dios es que a Él no le gusta dar muchas explicaciones. Porque como a Moisés no le dijo, como a Abraham no le dijo para dónde iba. Sin embargo, el discípulo obedece. El discípulo no cuestiona. El discípulo obedece. Felipe no le dijo, pero mira que yo estoy cómodo aquí, miles se están convirtiendo, ¿a qué tú me mandas al desierto? No, nada. El hombre
El eunuco venía, ya había pasado la fiesta en Jerusalén y el eunuco volvía de vuelta para Etiopía. Pero fíjense bien que el hombre venía leyendo al profeta Isaías. No estaba en la Biblia en ese tiempo. Usted compraba un pergamino y usted leía, bueno, véndeme ahí tal salmo, véndeme al profeta Isaías el 53, que fue la lectura que él compró. Y venía leyéndola en voz alta. Parece que para que el cochero, el que manejaba el coche, la oyera. Y cuando Felipe lo oye, el Espíritu Santo le dice: acércate a ese carro. Felipe entonces entendió para qué fue enviado al desierto. Dios tenía un propósito, como tiene un propósito con cada uno de nosotros. Pero en la medida que nos esforzamos, hermano, somos bendecidos, somos prosperados. Dios hace proeza en nuestras vidas cuando nosotros trabajamos en su obra. El trabajo en Dios no es en vano. Usted no ve una remuneración ahí, pero esa remuneración, tanto espiritual como material, viene. Porque Dios paga y paga bien. Él viene leyendo y él le dice: ¿tú entiendes lo que lee? ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y le rogó a Felipe para que subiera al carro y le explicara. Este hombre tenía ansia de Dios. Este hombre quería conocer de Dios. Y dice que Felipe, comenzando desde esa lectura de Isaías 53, le predicó a Cristo. Aleluya. Le predicó a Cristo. Posiblemente el eunuco oyó hablar de lo que había pasado en Jerusalén con la crucifixión del Señor, pero no podía relacionarlo con lo que él estaba leyendo. Felipe abre las Escrituras, y no solo abre las Escrituras, sino la mente de este eunuco fue abierta para que entendiera esa palabra profética tan certera del Antiguo Testamento que se relacionaba con el Mesías. Cuando Felipe habla con él y le da una especie de estudio bíblico en el desierto, el eunuco dijo: yo estoy preparado ya. ¿Qué tengo yo? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y dice la palabra que Felipe le dijo: si crees, puede ser bautizado. Y él dijo: sí, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dele un aplauso al Señor. Se desmontaron donde había agua. El eunuco fue bautizado. Había un mover tan poderoso del Espíritu Santo que Felipe se le perdió al eunuco. Y el eunuco no le importó, porque ya se llevaba para Etiopía lo más grande, lo más hermoso, que era Cristo en su corazón. Y el Espíritu Santo se llevó a Felipe, lo arrebató. La palabra arrebatar significa algo que se toma con fuerza. Y lo soltó en Azoto, una ciudad quizá lejana del lugar donde él estaba. Así andaban las cosas en aquellos días, y así pueden andar las cosas para usted y para mí si nos metemos con Cristo, Jorge. Dale un aplauso a la obra de Galión, porque es ahí un verdadero guerrero. Vamos para allá, Jorge. No hay nada imposible para Dios.
El mover de Dios se manifiesta donde le buscan. Y Felipe estaba lleno del Espíritu Santo, pero era un discípulo obediente. Y veo, hermano, cómo el discipulado del etíope fue sellado con el bautismo. Y dice la tradición que este fue el primer hombre que llevó el evangelio a Etiopía. Porque eso es lo que Dios quiere, hermano, que nos multipliquemos. Lo que Dios quiere es que no nos quedemos callados, que hablemos. Estamos viviendo los últimos días de la historia. Estamos esperando un avivamiento como nunca, porque las cosas no pueden seguir como están. Algo va a pasar. Y usted y yo tenemos que ser parte de ese avivamiento. Usted y yo tenemos que ser parte de ese mover de Dios que viene. Usted y yo no podemos quedar rezagados. Hermano, el mundo está manga por hombro, cayéndose a pedazos. Y Dios nos está llamando a grito a nosotros a reflexionar. Pero Jesucristo nos dejó la herramienta más poderosa, que es la oración y la búsqueda de su presencia. Óigame, Jesucristo dependió completamente de esta búsqueda del Espíritu Santo. Y dice que cuando llegó a Nazaret, dice que allí en la sinagoga lo primero que dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor quiere morar en cada uno de nosotros. ¿Pero para qué? Para libertar a los cautivos, para vendar los corazones quebrantados, para dar apertura de la cárcel a los encarcelados, para anunciar el año de la buena voluntad de Dios, el año agradable, que era el año donde se perdonaban las deudas. Cristo quiere perdonar las deudas de este mundo, pero tú y yo, como discípulos, somos los instrumentos que Dios quiere usar para este tiempo. Felipe cumplió con su cometido. Un solo hombre mueve el corazón de Dios cuando Dios mira lo que hace. Jorge, tú has movido el corazón de Dios con tu servicio y con tu trabajo y con la obra que ha levantado para Dios en Galeón. Todos los que trabajan aquí, todos los que hacen algo para el Señor, mueven el corazón de Dios. Y vuelvo y le repito, Dios paga y paga bien, porque Dios no se queda con el trabajo de ninguno de sus obreros. Dios nos llamó para ser discípulos primero, pero para discipular a otro. Este etíope, ¿quién sabe la cantidad de gente que vinieron a Cristo en Etiopía por él? Hermano, cuando Dios movió a Felipe al desierto, era porque algo grande iba a pasar con este hombre. Y este hombre iba a ser entonces un instrumento de Dios para ganar, quién sabe, si a millones de personas en el continente africano. Qué bueno es obedecer a Dios. Qué bueno es buscar su presencia. Desconéctese de todo y metámonos con Dios en este tiempo. Busque un cuarto en su casa y dé una orden y diga: no acepto que nadie me moleste en este día. Aunque si se muere uno, lo enterramos cuando yo salga de aquí. Y metámonos en ese fervor. Y ustedes van a ver lo que va a pasar. Ustedes van a ver lo que va a pasar. Nosotros somos testigos, vuelvo y repito, de lo que pasó en San Francisco de Macorís. Cosas extraordinarias. Una vez se metieron unos rayos en la casa, por toda la casa. Bueno, Kirsi es testigo y mi esposa también. La esposa mía estaba hablando por teléfono con su mamá para acá, para la capital, y soltó el teléfono y salió corriendo. Los rayos caminando por la casa entera.
Recuerdo que habían dos profetas fuera que ya se iban para su casa. Y cuando esos rayos le dieron en la cara se le puso blanca, 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 completamente. Cosas así pasaban, porque ahí se oraba a todas horas. Ahí oí todos los géneros de lengua que se pueda usted imaginar. Gente que nunca ha ido a Haití hablando un creol perfecto. Gente que nunca estudió inglés hablando un inglés perfecto. Chino hablando en chino, mandarín. Óigame, y las sanidades, los milagros, las cosas extraordinarias. Y los hombres y mujeres que hoy son hombres de Dios, son pastores. Allí uno de los pastores que fue un batón para mí, fue como una muleta para ayudarme, porque tuvo que mudarse a mi casa porque no me dejaban solo. Duraron un año hasta que yo pude caminar solo, como un niño cuando usted lo está enseñando a caminar. Ese amor tiene que volver por las almas. Ese amor tiene que volver por los perdidos. Aleluya. Gente que se mudaron a mi casa. Hoy uno de esa gente que Dios usaba poderosamente es un pastor, y le puso, por una revelación profética que Dios me dio, le puso a la iglesia Rocío de Dios. Luego le contaré porque son demasiados testimonios. Quizá en una vigilia podemos extendernos, porque es mucho, hermano. Pero solamente quise darle una pincelada a algunas cosas, para que ustedes entiendan que si nos metemos con Dios, vamos a ver su gloria. Y lo que a usted le parece increíble, usted lo va a ver palpablemente, usted lo va a palpar, porque el Dios que usted y yo le servimos es real. Lo mismo que pasó con Felipe en Samaria, lo mismo que pasó en Jerusalén, lo mismo que pasó en San Francisco de Macorís en los años 90, lo mismo que pasó en la calle Azusa, puede pasar en tu casa, en tu comunidad, en la iglesia y en un mover espiritual. Todas estas cosas pueden pasar. Experimentémoslo. Volvamos a esa búsqueda de Dios. Volvamos a ver la gloria de Dios manifestada. Hermano, y no van a haber enfermos que no se han sanado. El Señor va a sanar los enfermos. El Señor va a hacer milagros prodigiosos. Nosotros vimos cosas terribles allí. Todo el mundo lleno del Espíritu Santo. Había un muchacho que era como medio locaíto, llamado Siri, pero vivía lleno del Espíritu Santo. Un día estaba limpiando un solar frente a mi casa con un machete, con un colín. Y ahí lo tomó el Espíritu Santo, y una señora mayor que pasó dijo: ay, señores, corran, que allí hay un loco, mire, con un colín en la mano, hablando una cosa que nadie entiende. Y era lleno del Espíritu Santo. Y en la escuela donde él estudiaba se daban cuenta y se burlaban algunos. Un día un muchacho estaba sentado en la escalera y él iba a pasar. Y el muchacho le dijo: ábranle la puerta al príncipe, que va a pasar el príncipe. Dice: hablaste como un burro, pero dijiste una gran verdad. Yo soy un príncipe. Hermano, porque Dios lo usaba. Así era como un loquito, que sí lo conoció bastante bien. Y Dios lo usaba poderosamente. Y nosotros vimos en ese aposento alto lo que ustedes no se imaginan. Cosas que si la gente no tiene fe, no se le pueden decir, porque no lo van a creer. Pero es lo que Dios hace cuando su iglesia se mete con Dios. Allí no se hablaba de doctrina, allí no se metían conversaciones, allí solo se oraba, día y a veces hasta de noche. Y Dios hizo lo que tenía que hacer. Cuando el pueblo busca a Dios, Dios se manifiesta.
Y hoy de ese avivamiento hay muchos que son predicadores, algunos son pastores, y todavía la gente añora ese mover de Dios. Pero ese mover de Dios puede ser realidad en tu vida, en tu casa, en la iglesia, en tu sector, en tu comunidad. Saca un tiempo y saca un lugar para Dios y verá lo que va a pasar. Vamos a ponernos de pies. Padre, te adoramos y te bendecimos. Señor, te damos gracias por tu iglesia. Te damos gracias por nuestros pastores. Padre, mira que ellos van de viaje. Te pedimos que tú lo cubras.